Todos los caminos conducen a Roma. ¿Recuerdan? Ok, pero de todos esos caminos, aquellos que eran rutas comerciales, bueno, digamos que todos ellos pasaban por Constantinopla. ¿Y qué? Pues que pasen, ¿qué importa? Resulta, Pipo, que llegado el cuarto siglo después de Cristo, el mundo había cambiado mucho. Para sostener las riquezas ya no era suficiente conquistar, saquear y dominar territorios. Ahora había otra forma para generar riquezas: el comercio de mercancías con el Extremo Oriente. Es que mucha gente de este lado del mundo quería cosas que solamente se producían de este otro lado del mundo. Y esta gente, claro, muy bien, quería cosas que solo tenían estos, especialmente el oro y la plata que habían acumulado durante tantísimos siglos. Como las distancias entre un lado y el otro del mundo eran inmensas y viajar por ese entonces era muy peligroso, solo unas pocas rutas comerciales unían a estos dos mundos. ¿Y saben qué? Sí, todas esas rutas pasaban por la ciudad de Constantinopla, que se había convertido en un gigantesco embudo donde de un lado se juntaban todas las mercancías y del otro se distribuían por toda Europa y norte de África. Así fue, mis queridos, como lentamente el poder y la riqueza dejó de estar en manos de quienes ostentaban el ejército más poderoso y comenzó a estar en aquellos que controlaban el comercio. Constantinopla, la nueva Roma. La magnífica e impenetrable ciudad de Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino. Al estar ubicada justo entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, Constantinopla era algo así como una gran puerta natural que conectaba Occidente con el mundo del Extremo Oriente. Pero ¿quiénes vivían en Constantinopla? ¿Cómo se originó el poderoso Imperio Bizantino? Véalo en Verdades Verdaderas. Para resolver este acertijo, dirijámonos una vez más a la antigua Roma. En el 330 después de Cristo, un hombre llamado Constantino era emperador del legendario Imperio Romano. A Constantino le tocaron épocas complicadas y turbulentas. De un lado, los pueblos bárbaros germanos avanzaban imparablemente hacia Roma, y del otro lado estaba un grupo de ciudadanos romanos quienes, cansados de la violencia, encontraron en la religión cristiana un refugio para escapar de tanta opresión. Lo primero que hizo Constantino fue mudar la capital del imperio a un lugar seguro y estratégico. Así fundó la Nueva Roma, aunque después de su muerte esta ciudad pasó a llamarse Constantinopla en honor a él. ¡Claro! Constantinopla. Pipo. Ay, perdón. Luego hizo algo totalmente revolucionario. Fue el primer emperador romano de la historia en adoptar la religión cristiana. Esto permitió que muchísimos romanos pudieran practicar libremente el cristianismo sin temor a ser perseguidos o encarcelados por ello. Claro está que los orgullosos romanos que aún vivían en Roma no estaban muy conformes, que digamos, con todas estas decisiones. No estoy de acuerdo. Quieren mudarnos a un lugar llamado Constantin. Que encima es difícil de pronunciar. Frente a tanto descontento, en el año 395 después de Cristo, un sucesor del gran Constantino, el emperador Teodosio, tuvo que dividir el imperio en dos partes: la de Oriente con capital en Constantinopla y la de Occidente con capital en la antigua Roma, y designó a sus dos hijos como herederos de aquellos dos imperios. Pero el Imperio de Occidente ya tenía sus días contados y nada podía detener su inevitable final. En el año 476, Roma fue invadida, saqueada y destruida por un ejército de bárbaros germanos. Junto con la caída de Roma, el Imperio de Occidente fue totalmente desmembrado. El gran Imperio Bizantino.
Gracias a su estratégica ubicación, la mitad oriental del Imperio Romano prosperó y prosperó año tras año y se transformó en el Imperio Bizantino, que duró más de 1000 años. A principios del siglo VI, Bizancio tuvo su primer gran emperador. Este fue Justiniano el Grande. Justiniano tuvo muchísimos trabajos, ya que gobernó, escuchen esto, durante 38 años. ¡Wow! Justiniano tomó el dinero que quedaba gracias al comercio y con él mandó a hacer grandes obras. Primero, construyó la flota de guerra más importante de todo el mar Mediterráneo y con ella protegió a todos los barcos mercantes del acecho de los piratas. Además, conquistó vastísimos territorios, incluyendo Italia, Grecia, Turquía, partes de España, África y Egipto. Un territorio tan extenso que unía gente de tan diversas culturas y religiones era muy difícil de mantener unido. Justiniano era consciente que la unión del imperio se lograría solo con la unión en la religión. Entonces, aprovechó la influyente religión cristiana y obligó a todos los habitantes de su imperio a adoptar el cristianismo como la única religión. También mandó a construir muchísimas iglesias. No vaya a ser que alguien todavía tuviera dudas acerca de cuál era el templo al que tenían que ir a rezar. Las dos iglesias. El emperador Justiniano I construyó fortalezas y apoyó el arte en todas sus manifestaciones. Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía, un edificio que es casi un milagro de la arquitectura. Su cúpula mide 30 metros de diámetro y se eleva hasta 50 metros de altura. Y eso no es todo. Por la forma en que está sostenida esta cúpula, parece flotar en el aire. Esta iglesia fue el símbolo de la unión y el fortalecimiento del imperio bajo la religión cristiana. Pero fuera del imperio, específicamente en la famosa Roma, vivía la cabeza de la Iglesia Católica, llamado el Papa, que gobernaba todo el mundo católico desde el Vaticano. Resulta que a los papas de aquella época no les gustó el poder que Justiniano empezaba a tener sobre sus fieles. Ahora sí que no comprendo nada. ¿Acaso no eran todos cristianos? Sí, Pipo, todos eran cristianos, pero los papas en Roma querían tener el control absoluto de todos los cristianos del mundo, imponiendo cosas tales como la manera de enseñar la Biblia o el idioma en que se debía rezar. Y no les gustaba ver cómo las fortalecidas iglesias del Imperio Bizantino tomaban decisiones por su cuenta. Así, los viejos resquemores entre Oriente y Occidente se volvieron a hacer presentes. Fue entonces que la cristiandad se separó en dos grandes fracciones. Por un lado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por el otro, aquellos que no querían estar bajo las órdenes del Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. La crisis del imperio. Bizancio controlaba los territorios más codiciados del mundo conocido hasta ese momento. Tras la muerte de Justiniano, ninguno de los emperadores que lo sucedieron lograron mantener lo que éste había conseguido y las fronteras del imperio se fueron debilitando. En el siglo VII, los lombardos los echaron de Italia, los eslavos de los Balcanes y las poderosas fuerzas del Islam conquistaron las provincias de Siria, Palestina y Persia. El Imperio Bizantino entraba en una etapa de franco retroceso. Contra tantos enemigos, ¿quién puede? Tantas guerras hacían insostenible el mantenimiento del ejército. Plagas y epidemias diezmaron a la población. Y como si todo esto fuera poco, durante el siglo VIII y IX, muchas guerras civiles quebraron la solidez del imperio. Frente a este desastroso panorama, en el siglo XI, los turcos que ya habían tomado la ciudad de Jerusalén amenazaban con invadir el imperio desde el este. Entonces, el emperador Alejo I se vio obligado a pedir ¡ayuda! Ya que no saben a quién acudió. Y sí, llamó al papa que gobernaba la iglesia de Roma y que era uno de los hombres más poderosos de ese momento. Claro que en esa época no existían los teléfonos. Alejo le dijo: Querido Papa Urbano II, estamos en problemas. Este pedido de ayuda fue categórico y dio origen a las cruzadas. Las cruzadas.
Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. A pesar que su nombre significaba Ciudad de la Paz, por ninguna otra ciudad en el mundo se ha derramado tanta sangre. ¿La recuerdan? Jerusalén era la ciudad que fundaron los hebreos en su tierra prometida. Bueno, resulta que ahí también estaba el Santo Sepulcro de Cristo, por lo que también era una ciudad muy deseada por los cristianos. Pero en el año 1071 había caído en manos de los turcos y estos no dejaban que ningún cristiano se acercara a la sagrada tumba de Jesús. El Papa Urbano II convocó a todos los nobles de Europa y les dijo: Dios nos pide que vayamos a rescatar la Tierra Santa de las manos del Islam. Así fue como en nombre de Dios, reyes, duques y príncipes de muchísimos lugares diferentes de Europa organizaron ejércitos que emprendieron el largo viaje a Medio Oriente con el fin de liberar a Jerusalén. Estas tremendas guerras que comenzaron en el año 1096 y duraron más de 2 siglos fueron conocidas como las Cruzadas. Una vez conseguido el objetivo religioso, los nobles europeos vieron que tenían una gran posibilidad a mano. ¿Por qué no conquistar de una buena vez Constantinopla y acabar para siempre con el poderoso Imperio Romano de Oriente? Fue así como en el 1204, los cruzados, con el apoyo del Vaticano, se lanzaron sobre Constantinopla y decretaron la obediencia de la Iglesia de Bizancio al poder de Roma. Aunque esta ocupación duró tan solo 60 años, el Imperio Bizantino estaba cada vez más convencido que sus primos de Occidente nunca serían sus aliados y que deberían afrontar solos aquellas dificultades que se avecinaban, ya que desde el sur la amenaza de los turcos avanzaba como un huracán. La caída de Constantinopla. Con un ejército superior a toda la población de Constantinopla, en abril de 1453, Mohamed II, sultán de los turcos, plantó su tienda frente a la puerta de la ciudad, decidido a entrar o morir. Los bizantinos esperaban que las gigantescas murallas pudieran contener al enemigo una vez más. En el medio de la batalla, Mohamed descubrió su arma secreta. Un cañón tan gigantesco que dicen que tenía que ser arrastrado por 300 bueyes y lanzaba proyectiles de casi media tonelada a más de 1000 metros de distancia. En sus viajes por China, los turcos habían conocido un poderoso invento: la pólvora. El 29 de mayo de 1453, después de 2 meses ininterrumpidos de lucha, los turcos entraron en la ciudad semidestruida. Mohamed II tomó el control de Constantinopla y la convirtió en la capital del Imperio Turco-Otomano. Luego le cambiaron el nombre por Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía. El fin de una era. Durante más de 1000 años, Bizancio fue el eje que unió el comercio entre Europa y Oriente. Fue un puente que conectó las enormes riquezas provenientes de países muy lejanos, especialmente de China e India. Al caer en manos de los turcos, este puente se rompió. Y toda Europa se desesperó por encontrar nuevas rutas comerciales. Así fue que surgieron muchísimos aventureros y exploradores. 39 años más tarde de la caída de Constantinopla, una expedición española al mando de Cristóbal Colón se lanzó al mar. Colón estaba convencido que el mundo era redondo. Sí, claro. Redondo como esta pelotita. Y navegando hacia el oeste, en algún momento se podía llegar al este. Colón tenía razón, aunque en sus cálculos no contempló un enorme obstáculo. Sí, en su viaje hacia el oriente, Colón se topó con todo un continente que Europa desconocía por completo. Aunque él creyó llegar a la India, esas tierras eran América. Y su hallazgo inició toda una nueva etapa en la historia de las civilizaciones.